Los escritos nos declaran lo siguiente: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas Yehudá 1:6. El autor de esta carta fue Yehudá, por sobrenombre Tadeo Tadai, el mismo que le preguntó al maestro durante la última cena: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Juan Yohanan 14:22. Aparece en las listas de los 12, en Mateo Matai 10:3, en Marcos Tadai 3:18 y en Lucas Nakai 6:16. Sobre sus enseñanzas tan solo contamos con esta pequeña epístola de 25 versículos, que fue ubicada justo antes del libro del Apocalipsis. En ella se describen con precisión los indicios de la apostasía, unos síntomas que ya se daban en sus días, pero que constituyen reveladoras profecías para los tiempos del fin. Pero la singularidad más destacada de esta carta son las citas de un libro que es considerado apócrifo. Nos estamos refiriendo al Sefer Hanoch, el libro de Enoc, como fue dicho. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «Y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». Judas Yehudá 1, 14 y 15. Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Benaor y en el shiur de hoy hablaremos, con la ayuda del cielo, sobre los ángeles caídos y si estos aún ejercen alguna influencia sobre la humanidad. Y para ello acudiremos a algunas de las enseñanzas descritas en el libro de Enoc, pues la anterior declaración sobre el juicio final y el consecuente regreso del Mesías está tomada casi literalmente de este libro. Pero no es esta su única reseña a las fuentes rabínicas, pues hallamos también referencias a un antiguo midrash sobre la asunción de Moisés. ¿Cómo versa? Pero cuando el arcángel Miguel, esto es Mijael, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Hemos citado el mismo libro, Judas Yehudá 1:9. Y esto ha suscitado diferentes opiniones entre los comentaristas sobre la inspiración o no de unos textos que han sido citados en libros que sí forman parte del canon del Nuevo Pacto. Y después de esta introducción, vamos a regresar a nuestro texto. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hemos vuelto a citar Judas Yehudá 1:6. ¿Quiénes son estos ángeles que no guardaron su dignidad? Esto aludiría a aquellos Bene Elohim, a estos hijos de Dios, que se unieron carnalmente a las hijas de los hombres, según lo escrito. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y añade: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se allegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Génesis Bereshit 6, 2 y 4. El libro de Enoc nos seguirá relatando cómo este acto antinatural acarreó nefastas consecuencias sobre el mundo, pues estos gigantes, en hebreo Nefilim, ¿qué fue lo que ocurrió? Devoraron todo el fruto del trabajo de los hombres, hasta que éstos no pudieron alimentarlos más. Entonces los gigantes se volvieron contra los hombres para devorarlos. Hemos citado Sefer Hanoch, capítulo 7. Por lo que no es casualidad que justo después de hablar de los gigantes, la Torá nos declare: «Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió el Eterno de haber hecho al hombre en la tierra». Génesis Bereshit 6, 5 y 6. De donde se infiere que esta mezcla de las dos naturalezas, así como sus nefastas consecuencias, fueron la causa primaria para el advenimiento del diluvio. Y aquí cabría preguntarse: si estos pecados fueron cometidos por los ángeles y después por los gigantes que ellos mismos habían engendrado, ¿por qué se enfadó Dios con los hombres? Para empezar, las mujeres no fueron sujetos pasivos en su unión con aquellos seres celestiales, sino que los sedujeron, mostrándoles su desnudez de forma insolente. Además, la humanidad se mostró muy receptiva a los nuevos conocimientos que les transmitieron los ángeles, los cuales
corrompieron el mundo, según fue dicho. Y Azazel enseñó a los hombres a fabricar las espadas y los cuchillos, el escudo y la coraza del pecho, y él les mostró los metales y el arte de trabajarlos, y los brazaletes, y los aderezos, y el arte de pintarse los ojos con antimonio y de embellecerse los párpados. Y añade, y la impiedad fue grande y general. Ellos fornicaron, y ellos erraron, y todas sus voces fueron corrompidas. Amizirás, que es el nombre de uno de estos ángeles, instruyó los encantadores y los cortadores de raíces. Sefer Hanoch, capítulo 8. A tenor de estas palabras, lo que la historia describe como el paso del neolítico a la edad del cobre y del bronce, estuvo auspiciada por el magisterio de los ángeles caídos, quienes habían enseñado esta tecnología a los hombres. Asimismo los instruyeron sobre diferentes formas de embellecerse, lo que devino en inmoralidad y corrupción. Y por último, transmitieron a la humanidad toda clase de artes oscuras, propiciando así la irrupción de la idolatría en el mundo. Como también fue dicho, toda la ciencia ha sido corrompida por la ciencia de la obra de Azazel, imputándole pues todo pecado. Sefer Hanoch, capítulo 10. Y como se dijo, la consecuencia directa de todos estos desmanes fue el diluvio, el cual a manera de tevilá, de baño purificador universal, trajo consigo el reseteo completo de la tierra, trayendo de ella a los malvados, así como a los seres híbridos engendrados por los ángeles. Y, por supuesto, el principal inductor de estas desgracias no quedó sin castigo, como versa. El Señor dijo aún al ángel Rafael: encadena a Azazel de pies y manos y arrójalo en las tinieblas, y abre el desierto que está en Dudael y lánzalo allí. Sefer Hanoch, capítulo 10. Mucho se ha especulado acerca del paradero de este desierto, poniendo en tela de juicio si en realidad atiende a alguna zona geográfica concreta o por el contrario se trata de una región del inframundo. Veamos qué nos puede aportar su etimología, según vemos aquí la palabra Dudael. La partícula teofórica el es ya por todos conocida, ¿no? Pues se encuentra como sufijo en la mayoría de los nombres angélicos, como pueden ser Gabriel, Rafael, etc. Vemos entonces cómo la palabra que le acompaña, dud, dicho término, se ajusta a varios significados. Por contexto, lo traduciríamos como olla o caldero, en correspondencia con esas prisiones eternas en las que los ángeles rebeldes fueron confinados. Pero si lo vocalizamos con jolam, esto es como dod, su significado sería querido, una acepción recurrente en el Cantar de los Cantares, donde el objeto de los amores de la Shulamita es llamado Dodi, mi amado. Y dicha acepción haría saltar nuestras alarmas, cuanto más si lo vocalizamos con Hilik, obteniendo el nombre David. Lo que en primera instancia era el caldero de Dios, un lugar de confinación y juicio, se convierte ahora en un nombre de claras connotaciones mesiánicas. ¿Qué mejor lugar en la tierra para habitar el espíritu del antimesías? Como se dijo, Azazel fue imputado del pecado de transmitir a los hombres una ciencia corrompida, muy en la línea del conocimiento bueno y malo, ¿no? Del Da'at Tov Berra, que la serpiente primordial le mostró al primer hombre, el cual también acarreó la muerte al mundo. Y aquí nos preguntamos, ¿siguen estando estos ángeles en contacto con los hombres? ¿Siguen transmitiéndoles conocimientos de tecnología a la vez que artes oscuras? Y la pregunta más importante, ¿forman parte del organigrama para la irrupción en el mundo del antimesías? Al respecto, el Zohar nos declara, y todo lo que sabía Balaam, ¿de dónde lo aprendió? Y añade, en esas montañas del este, que es la tierra del este, aprendió todas las brujerías y todo tipo de magia, porque en esas montañas se encuentran Asa y Azazel, a quienes el santo bendito sea hizo caer del cielo, y ellos están atados con cadenas de hierro y comunican brujería a los hijos de los hombres. Zohar Hayesara 126a. Nuestro Zohar responde con claridad a nuestra primera pregunta. Existen dos ángeles caídos que siguen transmitiendo conocimientos a los hombres, muy especialmente en lo que atañe a las artes oscuras. Pero estas entidades no son como los espíritus impuros que se acercan a nuestro oído para susurrarnos conductas de pecado, pues ellos están atados con cadenas de hierro en un lugar concreto de nuestro planeta.
En consecuencia, es necesario que los hombres se desplacen hasta allí si quieren recibir esos conocimientos. Y aquí volvemos a nuestra anterior pregunta. ¿Dónde se encuentra este lugar? Nuestro Zohar lo situaba en el este, lo que en hebreo sería Kedem. Dicho término, además de su acepción como punto cardinal, obviamente, tendría el significado de salir al encuentro de algo, como en el versículo. Me viene al encuentro, Kitmuni, los días de mi aflicción. Job 30:27. Y sobre este vocablo también nos parece significativo este otro versículo. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham regalos, Matanot, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el este, Ketma, a la tierra oriental, Eretz Kedem. Pues citado Génesis Bereshit 25:6. Al respecto de este versículo, Rashi nos declara lo siguiente. Nuestros maestros explicaron que estos obsequios se refieren a que Abraham les entregó el nombre de las fuerzas espirituales impuras, y según otra explicación, Abraham les entregó los regalos que había recibido gracias a Sara, así como los demás regalos que la gente le había obsequiado. Todo esto entregó a ellos, ya que no quería obtener beneficio de ellos. Hemos citado Rashi sobre el versículo anterior, y también puede usted consultar Sanedrín 91a. Si bien se trata, sin duda, de un tema complejo, pero en relación, ¿no?, con el objeto que nos ocupa, vemos de nuevo la conexión entre el concepto este y conocimientos del lado de la impureza, por lo que, además de su acepción geográfica, Kedem nos aportaría un sentido de carácter espiritual. En nuestro planeta hay un desierto que cubre la inmensa extensión de casi 14 millones de kilómetros cuadrados. Y no nos estamos refiriendo a las tórridas arenas del Sáhara, ni a los elevados sequedales del desierto de Perú. Estamos hablando de las gélidas regiones de la Antártida. Al respecto de estas cuestiones, nos parece significativo que el acceso a este remoto lugar esté vetado por un compromiso internacional, el Tratado Antártico, firmado en 1959. Y que bajo la muy trillada y populista proclama de la paz y la ciencia y el bien común de la humanidad, quedó vedado al público, siendo tan solo accesible a un 2% de su superficie. También los vuelos sobre ella están restringidos a un máximo de 16 minutos, siendo limitados a unas rutas predeterminadas. No cabe duda que este remoto lugar suscita curiosidad científica, pero también despierta otro tipo de inquietudes. Repasemos algunas peculiaridades de este lugar. Una gigantesca abertura en el hielo. Un grupo de investigadores descubre un enorme, a la vez que misterioso, agujero del tamaño de Panamá en la superficie helada de la Antártida, cerca de la zona costera de Weddell, añadiendo que dicho orificio no hubiera podido ser detectado de no ser por las fotografías procedentes de un satélite. La explicación científica de esta insólita formación, así como de las otras que citaremos a continuación, no es el tema de este estudio. Donde nos centraremos será en sus aspectos puramente espirituales. Y al contemplar esta enorme oquedad nos preguntamos, ¿podría haber en la Tierra un lugar más remoto para confinar a los ángeles caídos bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, a la vez que dificultar cualquier contacto con los seres humanos? Pasemos a otro enigmático fenómeno: la meseta rectangular de hielo. Lo primero que llama nuestra atención es su absoluta similitud con Ebe Hashetiyah, la piedra sobre la cual se situaba el arca del pacto en el lugar santísimo del templo sagrado, como apreciamos en la siguiente ilustración. Y si esto era así en el primer templo, con más razón lo era en el segundo, pues en este no existía arca y todo el servicio del incienso, del Ketoret y la aspersión de la sangre del día de Yom Kippur se llevaba a cabo sobre esta piedra. Biblia veamos diferentes referencias a la forma sutil y artera en cómo el otro lado, la Sitra Ahara, ha intentado imitar a lo largo de los tiempos el lado de la santidad, para confundir y hacer tropezar a los hombres. Y la obra redentora del Mesías, con su muerte expiatoria y posterior resurrección, atrae especial interés en el lado de la impureza, dentro de su estrategia de mentira y engaño,
como también nos insinúa el versículo, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Revelación Hitzayón 13:12. Esto es, sobre este conato de muerte y resurrección desde el lado de la falsedad y de la impureza. Si desea más información sobre este tema, le recomendamos nuestro libro El Fundamento del Mundo 2, capítulo 3. Y esta suerte de imitación de la piedra del fundamento se vería complementada por este otro fenómeno, llamémosle natural, que es llamado la catarata de sangre. ¿Qué mayor descaro podía demostrar el otro lado que aunar dos elementos conceptualmente tan cercanos a la expiación de los pecados, la sangre y el lugar del templo donde ésta era asperjada? Pasemos al siguiente fenómeno, el sonido de una flauta. Explican los científicos que en la barrera de hielo de Ross, que es una sección de la Antártida que posee enormes campos de hielo, se forman unas extrañas dunas que ocasionan un sonido similar al que produce una flauta cuando es tocada. Al reflexionar sobre el sentido espiritual de este fenómeno, nos encontramos con este versículo. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y añade, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ezequiel y Ejezquiel 28, 12 y 13. Las huellas del otro lado, en estos remotos parajes, son sin duda sorprendentes, lo que sería razón suficiente para que las élites involucradas en el misterio de la iniquidad impidan el acceso a personal, llamemos, no autorizado. Sin embargo, sorprenden las visitas de distintos dirigentes a esta región desolada. Citaremos algunos ejemplos. El primer jefe de Estado en visitarlo fue el presidente de Chile, González Videla, en el año 1948. El presidente de la Argentina, Arturo Frondizi, la visitó en el 1961. Y desde entonces diferentes presidentes de este país han viajado hasta allí. Pero hay dos visitas concretas que nos parecen muy significativas en el contexto de nuestro estudio. La del patriarca ortodoxo Kirill en el 2016 y la del Papa Francisco en el 2017. Nos parece muy significativo que esta primera propiciara también una histórica reunión entre ambos mandatarios, un encuentro que no se había dado desde el 1054. ¿Qué pudo provocar tan feliz evento? Que fuese precisamente tras el regreso de su viaje a la Antártida que el patriarca ortodoxo y el papa romano decidieran entrevistarse después de 962 años de alejamiento, no puede pasar desapercibido, teniendo en cuenta que el misterio de la iniquidad impondrá sobre el mundo una suerte de ecumenismo, adscrito a un sistema religioso universal que el Apocalipsis denomina la Gran Ramera. Y aquí podríamos tener nuestra primera respuesta a la pregunta: ¿qué interés pueden tener los dirigentes en visitar un lugar sin apenas habitantes? Porque allí no pueden obtener votos, ¿no? Pues como ya se dijo, porque en esas montañas se encuentran Asa y Azazel, a quienes el santo bendito sea hizo caer del cielo, y ellos están atados con cadenas de hierro y comunican brujería a los hijos de los hombres. Hemos vuelto a citar Zohar Hayesara 126a. A tenor de las fuentes, los ángeles caídos propiciaron el paso del neolítico a la edad de los metales, lo que constituyó una verdadera revolución tecnológica, como ya tuvimos ocasión de reseñar. Por ejemplo, la fabricación de herramientas para arar la tierra aumentó exponencialmente la producción agrícola. El uso de martillos y cinceles para labrar la piedra les llevó a construir edificaciones imponentes que aún sorprenden hoy en día, ¿no?, al hombre contemporáneo. Pero, ¿qué hay del salto tecnológico de nuestros días? Muy especialmente con la incorporación de la inteligencia artificial. ¿Acaso este conocimiento también ha venido auspiciado por entes espirituales? ¿Deberemos atribuir su capacidad de autoaprendizaje a la acción de simples cables y microchips? ¿O detrás de sus inteligentes respuestas se hallan también las citadas entidades? Estas son preguntas que aún no tienen respuesta, pero que los creyentes en el Mesías no podemos permanecer ajenos a estas reflexiones.
Y al hablar, ¿no?, al discurrir sobre todas estas realidades, llama nuestra atención la gran similitud que guarda todo esto con el mito latino de Prometeo, así como con el Tántalo, ¿no?, de la mitología griega. Explicaremos brevemente que Prometeo era un titán que, desobedeciendo a Júpiter, transmitió diferentes conocimientos a los hombres, llegando a robar el fuego del Olimpo para entregárselo a los humanos. Esta rebelión desató la ira de Júpiter, quien le mandó encadenar a la ladera de una montaña, donde un águila vendría a devorar sus entrañas durante el día, siendo éstas regeneradas durante la noche, de forma que a la mañana siguiente se repitiera de nuevo el suplicio. Existe una escultura de Prometeo de las que nos gustaría hacer mención, pues ella está relacionada con una familia ya clásica en las teorías de la conspiración. Dicha imagen se encuentra presidiendo una célebre plaza neoyorquina a los pies del impresionante rascacielos de esa misma familia, como se ilustra a continuación, donde Prometeo sería un tipo profético de Azazel, pero también del antimesías, quien se erigiría como aquel que traerá bienestar y prosperidad al mundo, paz y seguridad, pero de seguro también ofrecerá nuevas tecnologías que supuestamente liberarán al hombre de la dureza del trabajo. Y no deja de ser sorprendente que, llegado el invierno, la popular plaza se convierta en una pista de hielo, donde incautos patinadores danzan delante de un ídolo que es una representación del mismo Azazel, estableciendo así un vínculo conceptual con los helados páramos de la Antártida. Querido amigo, no podemos saber a ciencia cierta dónde se encuentran las montañas de oscuridad en las que los ángeles caídos fueron encadenados, pero sí sabemos que los dirigentes de la Tierra se dirigen allí para recibir instrucciones, como ya se dijo, porque en esas montañas se encuentra Asa y Azazel, a quienes el santo bendito sea hizo caer del cielo, y ellos están atados con cadenas de hierro y comunican brujería a los hijos de los hombres. Zohar Hayesara 126a. Y después ir a verlos y recibir instrucciones, promulgan leyes que traigan al mundo transgresión e impureza, preparando los corazones y las mentes para la irrupción del hombre de pecado, asegurando una humanidad incauta a la vez que dócil y pecadora, por supuesto, que reciba sin mayor dilema moral la marca de la bestia. Querido amigo, son tiempos difíciles, por lo que ahora, más que nunca, es momento de aferrarnos con firmeza a nuestra fe en el Mesías y a todas sus promesas. Que Dios nos guarde de la ira venidera y de todas las tribulaciones que habrán de sobrevenir por los méritos de nuestro amado Mashiach. Amén. Si desea contribuir con nuestro trabajo y ayudarnos en nuestra labor, le pedimos por favor que apriete el botón unirme, y de esta forma estos shiurim podrán llegar a muchas más personas. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.